cordial saludo para todos. Mi nombre es Valeria Quintero Carreño. Soy especialista en dolor y cuidados paliativos. Actualmente trabajo en el Centro Hospitalario Serena del Mar de la ciudad de Cartagena. Me complace acompañarles el día de hoy en este simposio y el tema que vamos a tratar es lo relacionado al manejo del dolor en el paciente con cirrosis hepática. Bueno, a manera de contenido, tendremos en la charla algo de la introducción, definiciones, epidemiología. Vamos a hablar algo puntual del metabolismo hepático, de los fármacos, algo de dolor en el paciente con cirrosis puntualmente y los analgésicos en cirrosis hepática. Por último, tendremos algunas conclusiones. Para iniciar, es importante recordar o tener presente que el dolor en cirrosis hepática es un síntoma muy común y a menudo es un síntoma mal tratado. En estos pacientes, usualmente, pues son pacientes que van a requerir mayor utilización de la atención médica, son pacientes que por lo general consultan más a urgencias, hospitalizaciones, son pacientes que van a reconsultar más en nuestros centros hospitalarios, ya que pues el manejo de estos pacientes constituye un verdadero reto. Son diversos los factores que pueden hacer o que hacen complejo el abordaje del dolor en este grupo de pacientes. Entre estos están las características propias del paciente, los factores que tienen que ver con el médico y su entrenamiento, también factores propios de la farmacocinética de estos medicamentos en el contexto de una disfunción hepática y también hay aspectos importantes que incluyen todo lo que tiene que ver con la regulación del uso y el acceso a ciertos medicamentos. Es importante definir qué es la cirrosis hepática. La cirrosis es una entidad que aún tiene una definición morfológica. Se define como un proceso difuso caracterizado por fibrosis y por la conversión de la estructura normal del hígado en una disposición nodular anormal. La cirrosis hepática es la consecuencia final de distintas enfermedades hepáticas crónicas que van a llevar a la pérdida progresiva de la arquitectura normal del hígado con disminución paulatina de sus funciones. Es un importante problema de salud pública y conlleva por lo general a una elevada morbilidad y mortalidad. Además, en estos pacientes, el dolor tanto agudo como crónico es un síntoma que se presenta con mucha frecuencia. En este punto es importante que hablemos de la clasificación de Child-Pugh. Recordemos que este es un sistema de estadificación usado para evaluar el pronóstico de una enfermedad hepática crónica, puntualmente o principalmente de la cirrosis. Esta escala clasifica la enfermedad hepática en 3 grados, A, B y C, de acuerdo al puntaje total. No me voy a detener mucho en esto, pero recordemos que el grado A es una enfermedad bien compensada, el grado B se considera una enfermedad con un compromiso funcional significativo, con 7 a 9 puntos, y el grado C es una enfermedad descompensada con 10 a 15 puntos. Estos grados se van a correlacionar con una sobrevida del paciente al año y a los 2 años. En cuanto al dolor en enfermedad hepática avanzada, recordemos que la prevalencia del dolor en estos pacientes es elevada, puede oscilar entre un 30 y un 40%, y la cirrosis se va a asociar con frecuencia con dolor crónico. Y en consecuencia, pues son pacientes que por lo general tienen una mala calidad de vida, dolor crónico viene asociado también a angustia, a discapacidad y como ya dijimos, a una mayor utilización de la atención médica. Se ha descrito que entre un 23 a un 52% de los pacientes con cirrosis hepática, ya sea por dolor agudo o dolor crónico, van a requerir la prescripción de opioides. En cuanto al metabolismo hepático de los fármacos, tenemos en la figura, como ven, el metabolismo del primer paso de los medicamentos ingeridos por vía oral. Recordemos que una vez ingerido el medicamento, este fármaco va a ingresar al hígado a través de la vena porta, donde es captado por los hepatocitos y después del metabolismo en el hígado se va a volver biodisponible en forma de metabolitos activos, que luego van a ingresar a la circulación sistémica a través de la vena hepática. En pacientes con enfermedad hepática o cirrosis hepática, el flujo sanguíneo va a estar reducido, el flujo sanguíneo hepático va a estar disminuido y va a haber una consecuente alteración de la función del hígado, generando alteraciones farmacocinéticas y del metabolismo de estos medicamentos. También hay una disminución de la capacidad funcional del sistema citocromo P450.
Esto se va a ver reflejado en una reducción del metabolismo del primer paso, lo que va a aumentar la proporción del fármaco que está biodisponible, acumulando metabolitos tóxicos y así pues aumentando el riesgo de toxicidad por estos medicamentos. En cuanto a los factores que afectan el metabolismo hepático en enfermedad hepática avanzada, pues primero es importante recordar que una vez llegan los fármacos al hígado, estos se van a metabolizar por dos vías diferentes. Pueden ser por reacciones de fase uno, recordemos que son todas las reacciones de oxidación, hidrólisis, hidroxilación, y o reacciones de fase 2, que son todas las reacciones de conjugación, ya sea ácido glucurónico, acetato, a glicina. Este metabolismo va a depender del flujo sanguíneo hepático, de la afinidad a la unión a proteínas plasmáticas que tenga este medicamento y también de la capacidad de metabolización de las enzimas hepáticas, que en pacientes con enfermedad hepática avanzada, como ya dijimos, están de por sí alteradas. Entonces, los pacientes con cirrosis hepática presentan muchas causas por las cuales se puede alterar el metabolismo de los fármacos. Entre estas tenemos la necrosis de los hepatocitos, la presencia de cortocircuito portosistémicos, la presencia también de enfermedad renal asociada, que es frecuente en estos pacientes, la baja cantidad de fármaco unido a proteínas, también hay volumen de distribución anormal y pues hay mayor riesgo de interacciones farmacológicas. Entonces, pues en conclusión, es claro que mientras mayor es la disfunción hepática, peor va a ser la capacidad del hígado para metabolizar estos medicamentos. Hay unos, digamos, puntos o hay unos factores importantes que tenemos que tener presente a la hora de prescribir. Debemos tener en cuenta varias cosas. Primero, pues recordar que los fármacos con gran metabolismo de primer paso, es decir, alta tasa de extracción hepática, van a tener mayor cantidad del fármaco libre con aumento de su biodisponibilidad, lo cual también se va a ver agravado por la presencia de hipoproteinemia, que es frecuente en estos pacientes. También es importante considerar que el metabolismo de determinados analgésicos, especialmente, por ejemplo, los opioides, van a generar metabolitos activos y que la capacidad para eliminarlos pues puede estar alterada en estos pacientes. También es importante tener presente el estado nutricional, la función renal, si hay uso o abuso de alcohol, el riesgo de interacciones farmacológicas. Es importante también tener presente si el paciente es candidato a trasplante hepático y también muy importante tener presente que en tratamientos prolongados o de larga pues, duración es importante que monitoricemos los efectos secundarios y si es necesario pues midamos los niveles plasmáticos del fármaco si lo consideramos pertinente. En cuanto al dolor en el paciente con cirrosis hepática, como sabemos, no me voy a tener mucho en este punto, el dolor se puede clasificar desde el punto de vista temporal en dolor agudo y crónico, pero también desde el punto de vista o desde el mecanismo fisiopatológico responsable de este dolor, podemos tener dolor nociceptivo o dolor neuropático. Los pacientes con cirrosis hepática, además de presentar las mismas causas de dolor que la población general, pues van a tener también o van a presentar un dolor que también se puede relacionar como tal con la enfermedad. Entonces es frecuente que estos pacientes puedan tener dolor abdominal o dolor lumbar asociado a la citis. También puede presentar mastalgia o dolor torácico que pues, se relaciona o se asocia a la ginecomastia también frecuente en estos pacientes. Además, son pacientes más propensos a sufrir fracturas por la elevada incidencia de osteoporosis, entonces también pueden presentar dolor por esta causa. Y desde el punto de vista del dolor neuropático, son por lo general pacientes, recordemos, con un estado de inmunosupresión de base, en quienes no es infrecuente encontrar o pues desarrollar entidades patológicas como el herpes zóster y la neuralgia posherpética, entonces pueden presentar dolor neuropático por esta causa. Y también es muy relevante que nombremos, que recordemos la presencia de polineuropatía relacionada con hepatopatía alcohólica, que también es frecuente en estos pacientes. En cuanto al tratamiento del dolor, también es importante nombrar la terapia analgésica multimodal, es la más aceptada, pues ya que los distintos tratamientos van a actuar de manera diferente y a distintos niveles en la vía de transmisión del dolor. Entonces es muy importante tener presente que en estos pacientes también debemos tener a la mano o
utilizar estrategias de analgesia multimodal. Además del tratamiento farmacológico, las terapias intervencionistas, las terapias complementarias son aceptadas. Bueno, en cuanto a los analgésicos en cirrosis hepática, empezamos por el acetaminofén. Vamos a hablar, digamos, puntualmente de cada medicamento, iniciando por el acetaminofén. Recordemos que es un analgésico y antipirético sin efectos antiinflamatorios. El mecanismo de acción, pues recordemos que es la inhibición de la COX a nivel central, disminuye la síntesis de prostaglandinas a este nivel, pero no a nivel periférico. Por esto tiene un excelente perfil de seguridad en todos los grupos etarios porque no produce efectos adversos importantes a nivel gastrointestinal y no inhibe la actividad plaquetaria, lo que hace que sea una opción bastante óptima para los pacientes con riesgo de sangrado gastrointestinal. Es importante recordar que hay un concepto erróneo común con respecto al uso del acetaminofén en pacientes con cirrosis, lo que lastimosamente va a resultar en prescripciones de AINE frecuentes en este grupo de pacientes, sin valorar el grado de daño y riesgo que esto va a suponer para los pacientes con enfermedad hepática. Hay un temor generalizado al uso de acetaminofén en estos pacientes debido a su conocida hepatotoxicidad, que pues a menudo puede ser fatal en dosis altas. Sin embargo, es importante aclarar que se considera un fármaco seguro en cirrosis hepática a dosis terapéuticas. Hablamos de dosis terapéuticas de 2 a 3 gramos al día. Dosis superiores de más de 10 a 15 gramos al día, pues sí se relacionan con necrosis hepática grave e insuficiencia hepática fulminante. En cuanto al metabolismo hepático del acetaminofén, como podemos ver en la figura, en dosis terapéuticas, el 90% aproximadamente del acetaminofén se metaboliza compuestos de glucurónido y sulfato y finalmente se va a excretar por vía renal. De este acetaminofén restante, un 5% se va a excretar inalterado en la orina y de este otro 5% restante va a ser metabolizado por el sistema de citocromo P450 al compuesto hepatotóxico N-acetil P-benzoquinona-imina, más conocido como benzoquinona. Normalmente, el glutatión hepático se va a conjugar con esta benzoquinona para producir metabolitos no tóxicos que finalmente se van a excretar por vía renal. Sin embargo, en casos de presentar, por ejemplo, una ingestión tóxica de acetaminofén, hablamos de más de 10 a 15 gramos al día, estas vías de glucuronidación y sulfatación se van a saturar o a desbordar y esto finalmente va a llevar a que las reservas de glutatión disminuyan, lo cual va a resultar en necrosis de los hepatocitos debido a que esta benzoquinona no pudo ser conjugada y no pudo ser eliminada. También es importante tener presente que el consumo crónico de alcohol o los niveles bajos de albúmina debido a desnutrición, que pues es frecuente en los pacientes con cirrosis hepática, estas condiciones pueden depletar las reservas hepáticas de glutatión y esto puede causar que se aumente la benzoquinona al consumir acetaminofén a dosis altas y pues consecuentemente va a haber un mayor riesgo de necrosis hepatocelular. Afortunadamente, esta hepatotoxicidad en pacientes sanos pues es extraordinariamente rara con dosis menores de 4 gramos al día. Se ha encontrado que en los pacientes con cirrosis las reservas hepáticas de glutatión se encuentran conservadas relativamente, lo cual no pone en riesgo a estos pacientes cuando las dosis son menores de 4 gramos al día, como ya lo comentamos. Sobre la base de estos datos de diferentes estudios y teniendo en cuenta las directrices de la FDA y también de la American Liver Foundation, el uso crónico de acetaminofén, es decir, más de 14 días, se considera seguro a dosis de 2 a 3 gramos al día. Para uso agudo, incluso hablan que se podría utilizar una dosis un poquito más alta, una dosis de 3 a 4 gramos al día, consideradas seguras en estos pacientes. Entonces, en conclusión, el acetaminofén es un analgésico de primera línea en pacientes con cirrosis hepática. A dosis de menores de 4 gramos al día se considera un fármaco seguro. Ya pasando a los AINES, recordemos que los AINES son los fármacos más utilizados para el tratamiento del dolor crónico no oncológico.
a pesar pues de que muchas guías de tratamiento recomiendan que su uso deba ser minimizado y pues individualizado, sobre todo pues en los pacientes geriátricos. Recordemos que inhiben la COX, que es la encargada de la conversión de ácido araquidónico en prostaglandinas y tromboxanos. Los AINES son metabolizados principalmente por el citocromo P450 y tienen una amplia unión a proteínas, lo que condiciona un aumento de los niveles plasmáticos de estos medicamentos en pacientes cirróticos. Bueno, los AINES, como sabemos, pues como ya dijimos, inhiben las prostaglandinas y esto pues puede llevar a un mayor riesgo de insuficiencia renal aguda, pueden precipitar una injuria renal aguda. Recordemos pues que la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal va a depender del efecto vasodilatador de estas prostaglandinas. Entonces ponen al paciente en un mayor riesgo de una insuficiencia renal aguda y además la reducción de este filtrado glomerular puede llevar a un aumento de la retención de sodio, lo cual puede empeorar la citis y el edema, que ya pues es de por sí frecuente en estos pacientes. También los AINES aumentan el riesgo de hemorragia gastrointestinal, recordemos, pues esto ya, digamos, creo que lo tenemos claro, mediante la inhibición de la producción de tromboxano A2 por las plaquetas. Entonces, pues digamos que tienen unos efectos renales y gastrointestinales bastante importantes, lo cual hace que estén contraindicados incluso en pacientes con cirrosis hepática compensada. Entonces, son medicamentos que pues no están indicados, no debemos usarlo en estos pacientes por los riesgos que ya comentamos. En cuanto a los AINES COX-2 selectivos, no hay estudios que evalúen su seguridad en el paciente con cirrosis hepática. Para hablar un poquito de la dipirona, recordemos que es un muy buen antipirético y analgésico, aunque es menos antiinflamatorio que otros AINES. Su acción analgésica se da por un mecanismo periférico y central a nivel medular y también a nivel del sistema nervioso central. La inhibición de la síntesis de prostaglandinas por la dipirona es menos potente que con otros AINES, por lo que se cree que es mejor tolerado, aunque pues realmente no hay una evidencia que soporte este hecho. La dipirona, perdón, induce el citocromo P450, por lo que puede causar múltiples interacciones farmacológicas. En este orden de ideas, es un medicamento contraindicado en el paciente cirrótico y digamos que si llegáramos a requerir de su uso, si lo administramos, debemos ajustar las dosis y también el tiempo de administración. Idealmente, reducir la dosis y el intervalo de administración de este medicamento. Ya entrando en lo que son los opioides, todo este grupo farmacológico tan importante, sobre todo pues en los pacientes con dolor moderado a severo, como sabemos son analgésicos muy utilizados en este grupo de pacientes, tenemos que tener presente que la enfermedad hepática crónica es de por sí un factor de riesgo de sobredosis y toxicidad de opioides y también que el uso de opioides se ha asociado con resultados adversos del trasplante. Por eso es muy importante a la hora de prescribir analgésicos en este grupo de pacientes tener presente esto, tener presente si este paciente potencialmente es candidato para un trasplante, porque si vamos a utilizar opioides, lastimosamente su uso pues se ha relacionado con resultados no muy favorables en estos escenarios. Importante tener presente que los antecedentes de abuso de sustancias pues son comunes en pacientes con cirrosis y los opioides recetados podrían provocar mayor riesgo de adicción. También, pues como sabemos, los opioides tienen efectos secundarios bien establecidos, como son la depresión respiratoria, la sedación, el estreñimiento, y también en estos casos son pacientes que pueden tener un mayor riesgo de desarrollar o empeorar una encefalopatía hepática ya establecida. En general, pues los opioides deberían evitarse en la medida de lo posible en los pacientes con cirrosis hepática. Claramente hay unas excepciones, por ejemplo, digamos, en el entorno de hospicios o pacientes en fin de vida, digamos que estos medicamentos pues tienen un beneficio pues mucho mayor que los potenciales efectos secundarios que puedan presentarse en esos escenarios. Y recordar también que la decisión de tratamiento, en caso de que ya hayamos agotado otras opciones farmacológicas, debe hacerse o tomarse esta decisión
evaluando siempre el balance riesgo-beneficio. En cuanto al metabolismo de los opioides, recordemos que la mayoría de los opioides se van a metabolizar en el hígado a través de reacciones de oxidación vía citocromo P450 o reacciones de glucuronidación. Estos procesos en los pacientes con cirrosis hepática están alterados, lo que va a condicionar a una disminución de su depuración y a un aumento de la biodisponibilidad. Y de esta manera, pues se va a producir un aumento de la vida media y una acumulación mayor de estos fármacos. Hay algo importante, digamos, para mencionar, es que en la enfermedad hepática y particularmente en la colestasis, hay algo que se denomina el tono opioidogérgico o el tono opioide. En estos pacientes está aumentado. Digamos que los opioides endógenos se sobreexpresan y van a aumentar este tono opioide, lo cual está asociado con mayor riesgo de prurito, mayor riesgo de encefalopatía, mayor vasodilatación y puede haber también una disminución del flujo sanguíneo esplácnico, mayor retención de agua y sodio, que pues en estos pacientes pues va a empeorar, como ya dijimos, los procesos de ascitis o edemas asociados. Deben evitarse los opioides de liberación sostenida debido al riesgo de acumulación de los fármacos en estos pacientes con cirrosis y también es importante evitar en lo posible las presentaciones que vienen asociadas o combinadas con acetaminofén, ya que pues esto va a poner en mayor riesgo a los pacientes, digamos que si se exceden las dosis permitidas de acetaminofén, recordemos 4 gramos como máximo, pues puede poner al paciente en un mayor riesgo de hepatotoxicidad. También, por último, recordar que se debe monitorizar rigurosamente a estos pacientes, sobre todo, pues, la sedación y el estreñimiento, que van a predisponer a la aparición de encefalopatía hepática. También se habla de que en estos pacientes podría ser beneficioso dar con mayor frecuencia lactulosa y o rifaximina para disminuir este riesgo de encefalopatía hepática. Bueno, el primero de los opioides a tener en consideración es la morfina. Recordemos, la morfina es un agonista mu que no depende del metabolismo de CYP, pero sufre un importante metabolismo de primer paso a través de la glucuronidación. Pero este proceso de glucuronidación se va a ver afectado por la disminución del flujo sanguíneo hepático, como ya dijimos, que es bastante frecuente en los pacientes con cirrosis hepática, lo que va a generar un aumento en la biodisponibilidad oral de este medicamento. La vida media de la morfina está aumentada aproximadamente el doble versus los controles sanos y es bastante frecuente que se acumule el metabolito neurotóxico que es la morfina 3-glucurónido. Recordemos que este metabolito al acumularse pues, puede precipitar efectos secundarios, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, como son las convulsiones, el delirium, alucinaciones. Y pues también esto está empeorado claramente en este contexto por disminución también del aclaramiento renal. Por tanto, la morfina no debería utilizarse en pacientes con disfunción renal asociada o con síndrome hepatorrenal. La morfina 3-glucurónido pues es el principal responsable, como ya dije, de la intoxicación, produciendo no solo alteraciones en el sistema nervioso central ya comentadas, sino también va a predisponer a que sus pacientes tengan mayor riesgo de depresión respiratoria, por lo que en estos escenarios, en este contexto, es importante disminuir las dosis de morfina y espaciar también su administración. Y también importantísimo que evitemos las formulaciones de liberación prolongada. En cuanto a la hidromorfona, recordemos que la hidromorfona, al igual que la morfina, se metaboliza únicamente por glucuronidación, se metaboliza en un metabolito inactivo, sin actividad analgésica, un metabolito no tóxico, que es la hidromorfona 3-glucurónido. En estos escenarios en el que hay una disminución del metabolismo del primer paso, también la biodisponibilidad oral de la hidromorfona va a estar aumentada. La vida media de la hidromorfona aumenta, pero en este caso puntualmente se va a ver menos afectada en cirrosis o en enfermedad renal versus otros opioides. Y es importante tener claro que no se va a alterar su eliminación. En general, en este orden de ideas, la hidromorfona se considera que digamos, es un medicamento seguro
en cirrosis hepática, ya que la neurotoxicidad de este medicamento es mínima y con frecuencia pues es el opioide de elección en el contexto tanto de disfunción renal como hepática. En cuanto al fentanilo, este es un medicamento con una alta unión a proteínas en un 85%, principalmente según el albúmina. Es un medicamento metabolizado por el sistema de CYP3A4 con una alta tasa de extracción hepática, lo que sugiere que este medicamento tenga un aclaramiento reducido, dado la disminución del flujo sanguíneo hepático pues, que tienen estos pacientes. Sin embargo, importante tener presente que el fentanilo no tiene metabolitos tóxicos. La farmacocinética del fentanilo no se alteró en estudios en los que se hizo confirmación histopatológica de cirrosis hepática por biopsia después de la administración única endovenosa. Entonces, en estos pacientes en los que se administró una dosis única vía endovenosa, no se vio alterada su farmacocinética. Se desconocen datos en cuanto a los efectos farmacocinéticos en infusión continua. Sin embargo, es un medicamento o un opioide considerado seguro o de elección en pacientes con cirrosis hepática. Es una buena opción también en pacientes con síndrome hepatorrenal, pero digamos que se recomienda reducir la dosis para evitar su acumulación, perdón, especialmente si se va a administrar de manera continua. En cuanto a los parches pues pudieran tener una absorción errática. Recordemos pues que los pacientes con cirrosis hepática pueden presentar alteración de la permeabilidad de la piel y el flujo sanguíneo cutáneo puede estar alterado, lo que puede favorecer que digamos que esta absorción del fármaco vía dérmica pues no sea la ideal. La metadona es un opioide sintético que se metaboliza por el sistema de citocromo P450. Tiene una alta biodisponibilidad, como sabemos también una vida media prolongada bastante variable, en promedio de 26 horas. Tiene una eliminación lenta, pero particularmente no tiene metabolitos activos y también carece de metabolitos neurotóxicos. La metadona se usa de manera frecuente en pacientes con enfermedad hepática crónica que además tienen antecedente de dependencia a opioides. Algunos estudios prospectivos se ha encontrado que la depuración del fármaco no se ve alterada en pacientes con enfermedad hepática o en pacientes con insuficiencia renal y por tanto, teóricamente, no es necesario ajustar las dosis de metadona en estos pacientes. Se considera un medicamento seguro en enfermedad hepática. Por tanto, y digamos a manera de recomendación, no es necesario modificar la dosis en la enfermedad hepática leve a moderada, pero sí se recomienda utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia hepática grave. Esto pues teniendo en cuenta su farmacocinética y farmacodinamia impredecible, como ya dijimos, con gran variabilidad y pues debido a su vida media larga o prolongada. Con respecto a la buprenorfina, recordemos que es un analgésico opioide semisintético, se metaboliza principalmente por el vía CYP450 en el metabolito activo norbuprenorfina. Su eliminación es principalmente vía fecal, por lo que puede ser útil en pacientes con síndrome hepatorrenal. La terapia con buprenorfina se asocia con elevaciones leves, se ha asociado con elevaciones leves y transitorias de las enzimas séricas en pacientes con enfermedad hepática crónica coexistente. También se han descrito casos de hepatotoxicidad relacionados principalmente con la administración endovenosa. Sin embargo, existen resultados contradictorios, respecto a esta hepatotoxicidad en pacientes ya con enfermedades hepáticas establecidas, particularmente en pacientes con hepatitis C. Hay estudios que demuestran un aumento de las transaminasas y otros estudios que no confirman este hecho. Sí está claro que la disminución de la actividad de la enzima CYP3A4 en los pacientes con cirrosis podría resultar en un aumento de la biodisponibilidad de la buprenorfina y en una disminución de su aclaramiento. Por lo tanto, se recomienda o se considera que se debe ajustar la dosis en estos pacientes. La indicación es ajustar la dosis, titularla lentamente y, si es posible, también monitorizar las enzimas hepáticas durante el tratamiento con este medicamento. Bueno, en cuanto a la oxicodona,
La oxicodona es predominantemente, como sabemos, un profármaco, convirtiéndose en oximorfona a través de su metabolismo hepático por el sistema CYP450. Su eficacia analgésica puede estar reducida en el contexto de los pacientes con cirrosis hepática. Presenta una biodisponibilidad del 60%, que está aumentada en cirrosis hepática debido a la disminución del efecto o del metabolismo del primer paso. También es un medicamento con una unión significativa a proteínas, lo cual puede prolongar la vida media y aumentar el riesgo también de toxicidad en estos pacientes. La oxicodona no se ha relacionado de manera, digamos, clara con casos de lesión hepática aguda, digamos, clínicamente aparente. Sin embargo, debido a lo ya comentado, a las fluctuaciones en la concentración del fármaco, al aumento de su vida media y a los niveles sanguíneos también impredecibles de oxicodona en pacientes con enfermedad hepática, no es el fármaco de elección en estos pacientes y se debe evitar el uso en cirrosis hepática. En cuanto al tramadol, este tiene un metabolismo hepático a través del CYP2D6 y el CYP3A4. Se metaboliza a su forma activa, el metabolito M1, pues que como sabemos tiene actividad analgésica. Por su mecanismo de acción, es un medicamento con mayor riesgo de interacciones medicamentosas, recordemos, pues por la inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Y también es importante tener presente que en los pacientes con cirrosis hepática, debido a la actividad enzimática reducida, se ha planteado que los efectos analgésicos del tramadol puedan ser menores de lo esperado en este grupo de pacientes. Dado que, además, por la reducción del aclaramiento hepático, existe un riesgo de acumulación potencial de este medicamento, en general se recomienda iniciar el tratamiento a bajas dosis e ir titulando lentamente, prolongar también los intervalos de dosificación del fármaco en pacientes con insuficiencia hepática, hacer un seguimiento cuidadoso del paciente que recibe, además, de manera concomitante, otros inhibidores de la recaptación de serotonina o antidepresivos tricíclicos, recordemos por el mayor riesgo de un síndrome serotoninérgico, y además no usar en pacientes con antecedentes de convulsiones. Como sabemos, pues hay un potencial riesgo de disminuir el umbral convulsivo. En cuanto al tapentadol, es un agonista mu e inhibidor de la recaptación de noradrenalina, tiene un extenso metabolismo de primer paso a través de procesos de conjugación, puntualmente de glucuronidación, tiene una escasa unión a proteínas, lo cual, digamos que permite que este medicamento tenga menos riesgo de interacciones farmacológicas, no tiene metabolitos activos y pues su biodisponibilidad sí se ve aumentada en enfermedad hepática avanzada. La excreción del tapentadol es renal en un 99% y estos pacientes no requieren ajuste en insuficiencia renal moderada. Se recomienda iniciar a bajas dosis. Se considera una opción de tratamiento en enfermedad hepática leve a moderada. Se considera una buena opción en estos casos, pero en pacientes con insuficiencia hepática avanzada se recomienda no utilizar idealmente, y en caso de que llegáramos pues, a requerir el uso de este medicamento, se recomienda utilizar a dosis, digamos, aumentando el intervalo de administración a 24 horas. Bueno, en cuanto a codeína e hidrocodona, recordemos que son profármacos cuyo efecto analgésico va a estar o va a depender de la conversión hepática a través del citocromo P450 a morfina e hidromorfona, respectivamente. En cirrosis hepática, dado la disminución de la actividad enzimática, estos profármacos tienen un menor efecto analgésico y además, teniendo en cuenta el aclaramiento lento, hay un mayor riesgo de acumulación de estos dos medicamentos con un mayor riesgo de toxicidad por opioides y mayor riesgo de depresión respiratoria. En conclusión, son dos medicamentos opioides que debemos evitar en el escenario de cirrosis hepática. Esta tabla se las traigo para, pues ya a manera como de concluir, cuáles medicamentos definitivamente sí podemos usar en el contexto de enfermedad hepática, cuáles opioides puntualmente podemos utilizar de manera segura. Estaría la hidromorfona, el fentanilo, la metadona. Como ven, la morfina, la buprenorfina, el tramadol y el tapentadol los podríamos utilizar, pero con la salvedad de que debemos reducir y espaciar las dosis.
Y definitivamente los que no deberíamos utilizar son la oxicodona, la codeína y la hidrocodona. Ya pasando a la parte de anticonvulsivantes, en cuanto a los gabapentinoides, recordemos que estos son ligandos alfa-2 delta de los canales de calcio, tanto gabapentina como pregabalina son una clase de anticonvulsivantes que se utilizan de manera muy frecuente para tratar el dolor neuropático. Tienen mínimo metabolismo hepático, no se unen a las proteínas plasmáticas, lo que va a minimizar el riesgo de interacciones farmacológicas con el uso de estos medicamentos. Sin embargo, hay reportes de casos de hepatotoxicidad por pregabalina. Debemos siempre tener en mente la posibilidad, aunque pues, rara, de lesión hepática inducida por pregabalina o el agravamiento de una lesión hepática previa. Este medicamento tienen una excreción inalterada por vía renal y pues requieren ajuste en caso de insuficiencia renal. La gabapentina puntualmente representa el fármaco o el gabapentinoide de elección para el manejo del dolor neuropático en pacientes con enfermedad hepática y no se ha asociado a lesión hepática. Digamos, este medicamento no tiene una asociación como si la tiene la pregabalina. En cuanto a las recomendaciones para el uso de gabapentina, comenzar con 300 miligramos al día y realizar un aumento progresivo durante semanas. Y para el uso de pregabalina se recomienda comenzar con 50 miligramos 2 veces al día para pacientes con función renal normal y aumentar lentamente. En cuanto a la carbamazepina, este es otro medicamento, otro fármaco anticonvulsivante útil en el dolor neuropático. Se metaboliza vía CYP3 a 4, pero es una causa bien establecida de hepatotoxicidad. Es un medicamento claramente relacionado con hepatotoxicidad, por lo cual la carbamazepina está completamente contraindicada en cirrosis hepática. Una opción, una alternativa es la oscarbazepina, que recordemos es un bloqueador también de los canales de sodio, un bloqueador de nueva generación, y pues puede ser una alternativa eficaz en los pacientes con cirrosis hepática. La hepatotoxicidad por oscarbazepina es extremadamente rara en personas que tienen tratamientos o que toman de manera prolongada este medicamento. En cuanto a los antidepresivos, empezamos por los antidepresivos tricíclicos. Estos medicamentos, pues como sabemos, son eficaces para el manejo del dolor neuropático, se metabolizan vía CYP450 y se eliminan vía renal. Se prefiere la nortriptilina y la desipramina, generalmente se recomiendan sobre la amitriptilina y la imipramina, dado que estas dos primeras, la nortriptilina y la desipramina, tienen menor efecto sedante y, digamos, son mejor toleradas. Sin embargo, pues todos los antidepresivos tricíclicos pueden acumularse en enfermedad hepática avanzada y tienen el potencial de inducir o de exacerbar una encefalopatía hepática. Tienen también un potencial de sobredosis, por lo que generalmente no se recomienda su uso en el contexto de un paciente con enfermedad hepática. En cuanto a los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, tenemos principalmente la venlafaxina y la duloxetina, que se han utilizado cada vez más para el tratamiento del dolor. Estos se metabolizan vía CYP. Es importante tener presente que los pacientes con cirrosis muestran un aumento significativo de la semivida y una reducción del aclaramiento de estos medicamentos. Por un lado, la duloxetina está asociada con una lesión hepática inducida por fármaco. Él tiene una relación, digamos, claramente establecida con hepatotoxicidad, por lo cual este medicamento claramente en el contexto de cirrosis hepática no lo debemos usar. La venlafaxina, por su parte, tiene una disminución del metabolismo vía CYP del 50% en pacientes con enfermedad hepática crónica y hasta en un 90% en pacientes con enfermedad hepática avanzada. Las recomendaciones en general es usar otras alternativas de neuromoduladores, usar gabapentina o antidepresivo tricíclico en los casos en que no podamos utilizar gabapentina por alguna razón. Evitar, en conclusión, la duloxetina en el contexto de cirrosis hepática. En cuanto a los anestésicos tópicos, tenemos el parche de lidocaína, utilizado, como sabemos, en dolor neuropático localizado. Realmente tiene baja absorción sistémica y no requiere ajuste de dosis en disfunción hepática. Es un medicamento
que podemos utilizar en estos pacientes sin ningún problema. Ya para finalizar, les traigo este diagrama que creo que, digamos, sintetiza bastante lo que acabamos de repasar. En cuanto al dolor nociceptivo y dolor neuropático, tenemos varias alternativas de tratamiento, empezando por el dolor nociceptivo. Si este dolor nociceptivo es de una intensidad leve, podemos iniciar en el contexto de una cirrosis hepática, manejo con paracetamol 2 a 3 gramos al día. Si tenemos un dolor ya más intenso, podemos introducir de manera progresiva y a dosis bajas tramadol, pero si ya hablamos de un dolor de intensidad severa, la primera opción del tratamiento sería fentanilo transdérmico o hidromorfona. Como segunda opción, podríamos utilizar metadona y considerar, de acuerdo al paciente, el uso de tapentadol. Ya para el dolor neuropático, si este es periférico y es un dolor de intensidad leve, podemos utilizar parches de lidocaína. Si ya es un dolor central y digamos de intensidad moderada severa, la primera opción de neuromodulación sería la gabapentina, como ya bien lo vimos, asociado a paracetamol. Y si es necesario, podemos asociar también inhibidores de la recaptación de norepinefrina, como sería la amitriptilina o la venlafaxina. Bueno, en cuanto a las conclusiones, pues como ya vimos, el dolor crónico puede tratarse de manera adecuada en los pacientes con cirrosis. Sin embargo, pues la elección de los medicamentos analgésicos y el régimen de dosificación deben ser individualizados. Siempre tener en cuenta factores como el estado nutricional, la gravedad de la insuficiencia hepática, si hay función renal alterada o no de manera concomitante, si son pacientes que consumen alcohol, si van a ser candidatos a trasplantes y siempre hacer una adecuada conciliación medicamentosa. Prescribir siempre en lo posible analgésicos de acción corta, evitar los analgésicos de acción prolongada. El acetaminofén es la medicación de elección a dosis máximas de 2 a 3 gramos al día. Evitar en lo posible AINES en pacientes con insuficiencia hepática. Y recordemos que en cuanto a los opioides, los de elección serían la hidromorfona, el fentanilo, la metadona, y en cuanto a los neuromoduladores, la primera opción sería gabapentina y como segunda opción los antidepresivos tricíclicos. Muchas gracias a todos por su atención.